Se le quitará, dice, el reino de Dios a ustedes y se les dará a un pueblo que le haga producir sus frutos. ¿A quién le dice esto Jesús? Le dice al pueblo elegido, al pueblo de Israel. A ustedes se les quitará el privilegio de haber sido elegidos en primer lugar porque no dan los frutos que esperaba. Y él profetiza: se les quitará a ustedes y entonces vendrá otro pueblo. El primer pueblo es de carne, el segundo pueblo es del espíritu. El pueblo de la carne es la descendencia de Abraham, que mañana celebramos su día. La descendencia de Abraham en la carne que circuncidaba el cuerpo del hombre para sellar esa alianza de Dios con el pueblo elegido. Pues ese pueblo había recibido innumerables enviados de parte del Señor. ¿Y qué hacían con esos enviados? No los escuchaban, los apedreaban, los insultaban, lo mataban. Entonces los frutos que se esperaba de aquel pueblo de la carne no eran los esperados. Entonces esa profecía de Jesucristo se cumple y se le quita, entre comillas, al pueblo elegido ese don de haber sido los primeros que recibían el mensaje de la salvación, y se entrega a otro pueblo, el pueblo ya no de la carne, sino del espíritu, que somos nosotros, que no tenemos la sangre ni la carne del pueblo hebreo, pero somos el nuevo pueblo elegido por el bautismo. Entonces, el bautismo nos constituye a nosotros en el pueblo del Espíritu de Dios, elegidos para anunciarlo. Y se dice que mientras nosotros, los que no somos de carne y sangre, vámonos incorporando a la iglesia, al nuevo pueblo del Espíritu, es un tiempo de gracia, es un tiempo que va a acabar, que se va a terminar. Y cuando eso ocurra, entonces el primer pueblo, el pueblo de la carne, se incorporará al único pueblo de Dios. Y así estaremos unidos, el pueblo de la carne, el pueblo del Espíritu. Lo que ambos pueblos deben tener en cuenta es que el Señor envía profetas, envía mensajeros y se hacen presentes en nuestra historia de vida de muchas maneras. Y para poderlos descubrir y para poderlos seguir, tenemos que tener una sintonía de oído y de espíritu con el Espíritu de Dios para saber hacia dónde nos indican caminar. No es tan fácil. No es algo que se consiga, por ejemplo, estudiando en una universidad o en un seminario. Se consigue con el trato asiduo con el Espíritu de Dios para poder discernir cuál es su soplo, qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y hacia dónde nos lleva. Por eso en esta misa vamos a pedirle al Señor, nosotros que somos pueblo del Espíritu, incorporados por el bautismo, por lo tanto hemos recibido en píldoras la fe, la esperanza, la caridad, que esas semillas fructifiquen en nosotros para que seamos capaces de ser verdaderas viñas en el campo de Dios. Cosa que cuando el Señor se haga presente, y eso no sabemos cuándo ocurrirá, pensamos que es en el momento de nuestra muerte, cuando tenemos que rendir los frutos. Cuando el Señor se haga presente y nos pida cuenta de aquello que hemos recibido, de los dones, de los talentos, de las enseñanzas que hemos recibido, de la formación en la fe, de la experiencia religiosa en general, de ese encuentro con Jesucristo, podamos ser testimonio, podamos ser testigos con nuestra vida, de decir, por aquí pasó Jesucristo. Y estas son las huellas. Así como el Jesucristo, con sus huellas lastimadas, está en la presencia de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. Él como cabeza y nosotros como su cuerpo. En este caso ya el cuerpo íntegro,
todo el pueblo de elegidos, el pueblo de Dios, que dice el canto, pueblo de Dios, pueblo elegido, pueblo sacerdotal. ¿Será que tomamos en peso esta misión? ¿Que somos conscientes de esta grandeza? Porque no se nos da a nosotros el mensaje de la salvación porque nos llamemos así o porque seamos así o porque pertenezcamos a este clan o aquel apellido o aquel tipo de condición humana o social, sino por una elección divina. Que esa elección entonces nos confirme que somos de Dios, que le pertenecemos y que hacia Él nos dirigimos.